Muy buenos días a todos, el que les habla es el profesor Irving Cortés Quispe de la DCTA. Hoy día vamos a tocar el tema magnitudes vectoriales, por lo cual le voy a dar una pequeña introducción acerca de este tema. Nos dice que las magnitudes vectoriales se llaman magnitudes vectoriales o también conocidas como magnitudes físicas. Son aquellas que se caracterizan por su magnitud, su dirección y su sentido. Se podrían clasificar de la siguiente manera según su naturaleza. Se dividen en dos. Nos dicen que son magnitudes físicas escalares y magnitudes físicas vectoriales. Vamos a tocar cada una de ellas. Magnitudes físicas escalares son aquellas magnitudes que solo se necesitan de un valor numérico y estas acompañadas de una respectiva unidad para quedar bien definidas. Por ejemplo, en este caso podemos ver las magnitudes físicas escalares, como ejemplo la masa, la longitud, el área, el volumen, la densidad, el trabajo mecánico, entre otras. Por ejemplo, anteriormente hemos visto acerca de los vectores y le había dicho acerca de las magnitudes escalares también que habíamos tocado, donde yo le había representado lo que era una magnitud escalar que era de referente a lo que es 10 kilogramos. El 10 viene a ser la representación numérica del valor de la magnitud y lo que es las unidades específicas o las unidades de las magnitudes escalares viene a ser representado por un símbolo que viene a ser kilogramos. Entonces, es así de cómo se van a estar expresados lo que son las magnitudes físicas escalares. Ahora vamos a tener lo que son las magnitudes físicas vectoriales. Nos dicen que estas magnitudes físicas, además de tener un valor numérico y su unidad de medida, necesitan de una dirección para quedar completamente definidas. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el desplazamiento, la posición, entre otros. Estas magnitudes físicas se representan gráficamente por un segmento de recta orientando como forma de flecha o llamado también como vector. Entonces, para nosotros entender un poco acerca de las magnitudes físicas vectoriales, todo esto va relacionado con lo que son los vectores. Entonces, nos dan como ejemplo la velocidad, la aceleración, la fuerza, el desplazamiento, la posición. Entonces, nos van a indicar una magnitud física mediante la unidad de medida que viene a ser, en este caso, como ejemplo, te puedo decir 10 metros o 10 metros al cuadrado hacia la derecha. O puedo decir 10 kilómetros sobre segundos hacia la izquierda. Entonces, me está señalando lo que son 10, que vienen a ser las unidades de valor, y lo que son kilómetros viene a ser la unidad de medida de esa magnitud. Y hacia la derecha viene a ser la dirección que está tomando esa magnitud. En este caso, como podemos ver acá en esta imagen representativa, podemos ver en este caso lo que son las magnitudes escalares, que puede ser, por ejemplo, la hora, que puede ser nos dan un ejemplo de 3 y 10 pm, que eso no es una magnitud escalar. Ahora, ¿cuál es el desplazamiento de una hormiga en lo referente a la magnitud vectorial? Dice, ¿desde dónde? ¿En qué dirección va a ir? ¿En qué sentido? ¿Y hasta dónde? Todo esto es más referente a lo que es una magnitud vectorial, por lo cual va a tener un desplazamiento, una dirección, un sentido y un punto de partida y un punto de llegada, es el cual se va a medir mediante lo que es magnitudes vectoriales. Ahora les voy a mostrar lo que es la representación del vector para que puedan entender acerca de las magnitudes vectoriales. En las magnitudes vectoriales les había comentado de que también estaba representado en una de las formas que eran las magnitudes físicas vectoriales. En este caso se estaban representando mediante lo que es un vector. Para ello les estoy mostrando las partes de un vector y cada uno de su representación. En este caso podemos ver la parte del módulo,
Como podemos ver acá, la parte del módulo del vector, tenemos la línea de acción que se va a realizar, la línea de trayectoria del vector. Tenemos la representación gráfica del vector, que viene a ser, en este caso, vector A, y también tenemos la representación de su dirección. Entonces vemos la formación del ángulo, ya que el ángulo es el que va a darle la dirección al vector respecto al plano cartesiano, donde siempre se va a trabajar con vectores. Nota nos dice que en esta parte nos dice de que el vector A se lee vector A. Entonces, siempre la representación de un vector siempre va a ir con una flecha en la parte superior de izquierda a derecha. Y se le va a leer como le había mencionado. Se lee vector A, como está representado acá en este cuadro. Ahora les voy a mencionar un pequeño concepto acerca de lo que es módulo y la dirección. El módulo nos indica la densidad o el tamaño del vector y se representa por el vector encerrado entre dos barras, como le había mencionado anteriormente. También la dirección nos dice que es el ángulo que forma el vector con el eje horizontal frente o en posición del eje positivo en el plano cartesiano. Indica la orientación de dicho vector en el espacio o en el lugar donde se está presentando dicho vector. Ahora, como siguiente punto, vamos a tener lo que son tipos de vectores. Los tipos de vectores se van a dar de la siguiente manera. Tenemos lo que son los vectores coplanares, que son vectores que se encuentran en el mismo plano, por eso que dicen vectores coplanares, van a presentarse en el mismo plano. En este caso vemos una representación de una imagen donde P y la representación de este plano está formado de color naranjado, y vemos que dentro de ese rectángulo está ubicado los siguientes vectores, que viene a ser el vector A, el vector B y el vector C. Entonces vamos a decir de que estos vectores son coplanares porque se encuentran en un mismo plano. Siguiente, tenemos los vectores concurrentes. Los vectores concurrentes son vectores cuyas líneas de acción se intersectan en un mismo punto. Entonces, los vectores concurrentes van a ser aquellos vectores que van a tener una intersección en un mismo punto, por lo cual podemos ver de la siguiente imagen. Vemos que está el vector A, el vector B y el vector C. Y dentro de ellos podemos ver que el punto de intersección de estos tres vectores va a ser el punto central donde van a unirse o intersectar. Como lo puedo sombrear en esta parte para que lo puedan ver bien. Entonces yo digo que los vectores A, B y C son concurrentes porque tienen una misma línea de acción o de intersección en un punto. Ahora, con la letra número C tenemos lo que son los vectores paralelos. ¿Qué nos dicen acerca de los vectores paralelos? Son vectores cuyas líneas de acción son rectas, paralelas unas con otras, en el cual les voy a mostrar de la siguiente manera cómo se va a presentar los vectores paralelos. Los vectores paralelos se muestran de la siguiente manera. En la parte, como podemos ver, está un aspa doble. Y en la parte de abajo podemos ver que también hay unas aspas de doble. Esto nos indica que nos hace representar en la física que estos vectores están en un mismo plano y tienen una dirección concurrente o tienen lo que es una dirección dentro del mismo plano, que es mayormente lo vamos a denominar lo que son vectores paralelos, en el cual pueden tener diferentes direcciones, pero sus magnitudes o su tamaño respecto a ellos siempre va a tener en el mismo plano. En este caso podemos ver lo que es el vector A con el vector B, vemos que son paralelos porque tienen una misma ¿cómo se llama? Trayectoria imaginaria dentro del plano, en el cual su diferencia de ellos es que tienen diferente dirección. En este caso también podemos ver el vector
C, que tiene lo que es, está en el mismo plano, tiene una dirección imaginaria en el cual se va a representar la magnitud del vector y tiene una dirección vectorial hacia la izquierda. También tenemos el siguiente vector, que viene a ser el vector D, que también tiene lo que es una dirección hacia la derecha y está también relacionado con los vectores paralelos que están en la parte superior. Entonces podemos decir que también es un vector paralelo. Los vectores A, B, C y D son paralelos porque se encuentran en un mismo plano y presentan lo que es una similitud en la magnitud, pero tienen diferentes sentidos. Ahora tenemos los siguientes vectores en la letra D, que vienen a ser vectores iguales o dos o más vectores. Nos dicen que estos pueden ser dos o más vectores, serán iguales cuando tengan la misma dirección y el mismo sentido. Podemos decir que dos vectores son iguales porque presentan la misma dirección y el mismo sentido, por lo cual la dirección y el sentido siempre van a ir respecto al ángulo. Todo hemos visto de aquello lo que es respecto al vector, que para poder encontrar lo que es la dirección de un vector, siempre nos hacen referencia hacia el ángulo que este vector presenta. Por lo cual, en esta imagen representativa, les voy a mostrar dos vectores con sus respectivos ángulos. En este caso tenemos el vector A y tenemos el vector B. En este caso, sus ángulos están representados por la letra alfa y beta, en el cual nos dice que el vector o el módulo de A, en esta parte, el módulo de A es igual al módulo de B con respecto a lo que es su dirección y el mismo módulo representativo. Entonces, vector A es igual al vector B, donde podemos decir que los ángulos de estos vectores son mayores mayores. En este caso nos dicen, podemos ver, el ángulo del vector A es igual al ángulo del vector B. Tenemos la siguiente expresión. Tenemos en este caso lo que es la suma de vectores paralelos. Tenemos el primer caso. ¿Cómo se nos presenta? Para dos vectores paralelos con la misma dirección podemos hallar de la siguiente manera su suma. En este caso vamos a entender que podemos ver dos vectores, que es el vector A y el vector B, están representados en un mismo plano y también son paralelos, como podemos ver, que están en estas aspas que van a indicar el sentido paralelo de ambos vectores. Nos dicen que la resultante máxima es igual al módulo de A más el módulo de B, por lo cual yo necesito hallar los módulos de cada vector para poder encontrar también su resultante o resultado de ambos vectores. Ahora, en el caso número 2 nos dicen para dos vectores paralelos con dirección contraria. Entonces, en este caso me van a presentar no solamente vectores positivos, sino también vectores negativos. Por lo cual, en esta gráfica vamos a mostrar dos vectores que también son paralelos, como pueden ver, pero también presentan diferente dirección. En este caso, el vector A presenta una dirección hacia la derecha y el vector B presenta una dirección hacia la izquierda. Entonces, puedo ver que la resultante mínima o la resultante de estos vectores va a ser que el vector o el módulo de A va a ser positivo, como lo pueden ver, y el módulo de B va a ser negativo, por lo cual tiene sentido contrario. En esta parte vamos a ver algunos ejemplos cómo nos muestran cómo podemos encontrar o calcular un módulo de un vector. Ahora la resultante del módulo de un vector. En este caso nos muestran 3, 1, 2, 3, 4 vectores y cada uno tiene una diferente magnitud y está expresado en unidades. Por ejemplo, tenemos que estos tres vectores son iguales porque tienen el mismo ángulo y
tienen la misma dirección paralela. Misma dirección paralela, estoy diciendo, chicos, no se vayan a bolsar. Misma dirección paralela. Pero su sentido es diferente en algunos. Por ejemplo, tenemos que el vector de una unidad tiene lo que es un sentido hacia arriba junto con el vector de 2 unidades. Pero el vector de una unidad que está paralelo a ellos tiene sentido contrario, que es hacia abajo. Y también junto con el siguiente vector paralelo que le sigue, que es 6 unidades, que también tiene sentido hacia abajo. Por lo cual ya sabemos cuáles son positivos y cuáles son negativos. Los que van hacia arriba van a tener signo positivo y los que van hacia abajo signo negativo. Entonces vamos a ver la solución. Sumamos los vectores que se encuentren en la misma dirección, por lo cual los vectores que tienen la misma dirección vamos a hacerlo. Pues en este caso vemos que los vectores que tienen la misma dirección es 1 y 2, que bien tienen, los sumamos, serían 3. Como podemos ver, 3. Ahora tenemos lo que es el vector que tiene la misma dirección, es el vector 6 de unidades y una unidad que serían 7 unidades. Y ponemos también su sentido, no se olviden de esta parte, sentido y el ángulo que está representando también. El sentido y el ángulo que están representando. Ahora, lo que voy a hacer, como ambos tienen sentido opuesto, voy a hacer de la siguiente manera, como le había dicho anteriormente, que cuando tienen sentido contrario los ángulos, los vectores, voy a restarlo. Entonces, como tienen sentido contrario, voy a restar. Voy a decir más 7, porque tiene signo positivo hacia arriba, menos 7. Entonces, más 3 menos 7 me va a dar lo que es una resta, por lo cual voy a restar estos dos vectores y me va a salir 4. ¿Por qué 4? Porque 4 es la resta de 7 menos 3. Pero como 7 es mayor que 3 y tiene signo negativo, el cual va a ir la flecha hacia abajo. En esta gráfica lo estoy demostrando para que ustedes lo vean y no se confundan, hacia abajo por el sentido que tiene. Ahora, por lo cual yo puedo decir que la respuesta es, en su resultante es 4 unidades respecto a la resultante del vector. Ahora me sale en un siguiente ejemplo, me dicen calcular el vector resultante de esta gráfica. Anteriormente ya hemos visto lo que era acerca del método del polígono y de cómo se podemos hallar. Le había mostrado acerca de cómo se hacía la representación de este método, pero esto le voy a hacer acordar con este ejercicio que les voy a explicar. Tenemos lo que es unos vectores que están formando una figura. Tenemos el vector A, tenemos el vector B, tenemos el vector C y tenemos el vector D. Ahora, como podemos ver, hay una representación de los polígonos que nos dice que tenemos que ordenarlos uno detrás de otro. Como podemos ver, los que están uno detrás de otros es el vector A, el vector B y el vector C. Y nos dicen que si siempre se traza una resultante y la resultante parte de un origen de un vector hacia el extremo final de la unión de todos los vectores uno detrás de otros, por lo cual la intersección de esos vectores viene a ser esta parte con este vector D, que viene a ser también una resultante de esta figura en forma de cuadros. Ahora, nos dice que la resolución, notamos que los vectores se encuentran en forma consecutiva, como podemos ver, uno detrás de otro, como lo había hecho. El vector suma de estos tres se representa uniendo el inicio del vector con el final del vector. El vector suma se inicia con el vector del inicio con el vector final. En este sentido, y este método lo estamos usando con el método de los polígonos, como nos muestran acá, método de los polígonos. Por lo cual,
yo al desplazar este cuadro y dejando lo que es el espacio del vector resultante, puedo sacar estos tres vectores y puedo decir que cuál es la resultante de esos tres vectores, porque esos tres vectores están dentro de la representación de los polígonos. ¿Cuál es la resultante? Entonces, como van uno detrás de otro, yo puedo decir de que hay una resultante de este lado. Entonces, si veo una resultante que tiene la misma dirección que tiene el vector D, entonces puedo decir que la resultante es igual al vector D, o el vector D es igual a la resultante. Por lo cual voy a tener dos líneas paralelas, una la resultante y una el vector D. Por lo cual voy a decir que la respuesta viene a ser 2D. ¿Por qué? Porque presenta dos veces una línea con la misma dirección o dos vectores. 2D. Por eso que la respuesta me dice que es 2D. Viene a ser la resultante. Muy bien, chicos, con esta parte hemos terminado con las magnitudes vectoriales. Acá les estoy dejando un ejercicio respecto a la explicación del tema de hoy. A cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan respecto al tema, me lo hacen saber. Bueno, chicos, nos vemos hasta la próxima clase. Que tengan un buen día. Bendiciones a todos.